Hola, Dios te bendiga. Te voy a decir algo. Durante todo el caminar de tu vida, te vas a encontrar con momentos difíciles, tropiezos. El mundo te pondrá muchas oportunidades para que tú caigas. Pero hay una buena noticia, y es que Dios, aquel que es fiel, estará contigo durante todo el proceso. Dios te bendiga mucho. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que solo estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y que su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos tu presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, y que me quiten todo, pero hay algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento solo. Su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y que su presencia me acompañaría. Que se vayan todos menos el Espíritu Santo, y que me quiten todo, pero hay algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerza me da. Él conmigo va. Que me falte todo menos tu presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, y que me quiten todo, pero hay algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo menos tu presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, y que me quiten todo, pero hay algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo menos tu presencia, Rey.
Muchas bendiciones para todos, amados. Es el pastor Jorge Justi. Le doy la bienvenida a este mensaje en vivo desde los estudios del Ministerio Palabra y Verdad aquí en Hollywood, Florida. ¿Cómo están todos? Quiero primero saludar ya a los que están conectados. Hay bastantes personas que ya se están conectando. Dolores Piñeiro, Loli de Cuba, mi amada hermana ya, Rosa Morales, siempre asidua participante. Mi hermana Alba de allá de Puerto Rico, muchas bendiciones para ella. Y el esposo Francisco también, Nancy Niño desde Venezuela. Espero que se haya podido conectar. Le acabo de enviar el enlace. Y las otras personas que poco a poco, Josie Torres, buenas noches Josie, y Dios te bendiga también desde Puerto Rico. Quiero hacer una nota. Este mensaje lo he dividido en dos partes. Es un mensaje en una serie que he titulado En el mundo tendréis aflicción. Y el mensaje de hoy se titula Las tragedias del mundo. Porque yo no sé si es que es imaginación mía, pero yo he notado en estos últimos años que el mundo ha estado pasando por una serie de situaciones, unos eventos trágicos, ya sean producidos por la naturaleza, como son los huracanes, los temblores. En Puerto Rico, por ejemplo, hace unos años antes también tuvimos un huracán devastador que ha pasado por varias islas del Caribe, por las Bahamas. El año pasado, el antipasado, también causó muchos estragos. Inundaciones en Centro y Suramérica y en otras regiones del mundo. Entonces, también tenemos otras situaciones creadas también por el hombre mismo, como son los ataques terroristas, esas muertes en masa que han sucedido en las escuelas, en lugares públicos, en conciertos, que en los últimos años pues ha plagado a la sociedad y al mundo en que vivimos. Y por último, pues ya la que sabemos todos, que es este ataque invisible que le llaman, del virus del coronavirus, que ha cambiado básicamente la vida y lo que era normal en nuestro diario vivir. Entonces la pregunta surge inmediatamente en algunas mentes: ¿por qué Dios permite esas tragedias? Esa es la pregunta que se hace la mayor parte del mundo, especialmente aquellas personas que no conocen la palabra. Siempre se pregunta, ¿por qué Dios permite esas tragedias? Como les dije anteriormente, he titulado el mensaje de hoy Las tragedias del mundo. Y es el primero de dos mensajes que lo voy a terminar el domingo próximo, el 28. Y la serie, como les dije, se llama En el mundo tendréis aflicción, los cuales terminarán este domingo. Y la serie se basa en el pasaje bíblico que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y verso 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Permite que este mensaje llegue a los corazones de todos los que estamos conectados en la noche de hoy, Señor, para que sea de bendición, para que sea un despertar, un abrir de ojos y ver la situación, Señor, que ha sido ya profetizada tantas veces en tu palabra desde el principio de los tiempos y que se está dando a conocer y se está agudizando más en estos tiempos que vivimos. Señor, te pedimos que, como dice el verso base, que traigas paz en nuestras vidas y que nos ayudes a comprender estas situaciones en el nombre de Jesús. Amén. Como dato histórico, para comenzar el mensaje de hoy, les voy a dar un dato. El 21 de noviembre de 1980, en la ciudad de Las Vegas, hubo un incendio en un hotel grandísimo del MGM. Se incendió. Entonces sacaron a las víctimas, las sacaron y las llevaron al centro de convenciones, que ese centro de convenciones es muy famoso porque también en unas inundaciones, en otros eventos de esto de la naturaleza son utilizadas como refugios en casos de tornados y estas cosas. Entonces, en una entrevista en aquel tiempo,
el entonces gobernador de Nevada, del estado de Nevada, habló de los buenos tiempos que pasaban en ese hotel y estaba diciendo al otro día de suceder el incendio que 24 horas antes todo era alegría, todo era felicidad, todo era gozo y que 24 horas después la música se había detenido. Esto me llevó a la memoria y me trajo la historia de Noé con el arca. Y cómo todo el mundo estaba haciendo sus cosas naturalmente, mientras que Noé le decía al pueblo, prepárense, que ve esta, y estuvo construyendo ese arca. Y no fueron meses, él estuvo años construyendo ese arca y la gente no le hacía caso. Y así, paralelamente, en ese hotel estaban todos los más contentos y alegres, felices, jugando en el casino y bailando y todo. Y entonces, después del incendio, dice el el gobernador, la música se paró. Algún día, hermanos, a todos aquellos que no conocen a Dios, la música se va a detener. Esa música va a haber terminado y entonces, dice la palabra que va a ser muy tarde porque va a ser el crujir de dientes. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, verso 24, que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero, volviendo a la pregunta que nos hicimos al principio, ¿por qué Dios permite estas tragedias? Veamos bíblicamente lo que le sucedió a un personaje llamado Job, y todos pues conocemos la historia de Job. Dice la palabra en el libro de Job, capítulo 1 y verso 1, que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este señor no se metía con nadie. Este señor era exitoso, tenía su finca, tenía animales, tenía siervos, tenía servidumbre, tenía hijos, tenía hijas. Todo le hacía bien porque era un hombre perfecto y recto, le temía al Señor, le daba su alabanza y la adoración y se apartaba del mal. Dice la palabra que él hasta oraba todos los días y bendecía a sus hijos porque no sabía si sus hijos podían haber pecado o caído en alguna tentación, y él los bendecía continuamente. Si continuamos leyendo, nos enteramos que Job perdió repentinamente toda su riqueza y sus hijos. Se quedó, como dicen en mi país, en la prángana. No tenía ni un centavo. Y además de esto, le dio a él una enfermedad que casi lo lleva a la tumba. Él no sabía, Job en ese momento, cuando le sucedió todo esto, no sabía que se estaba desarrollando una poderosa lucha espiritual entre Dios y Satanás. Satanás había acusado a Dios en una de las reuniones que hacía, que dice la palabra que hasta Satanás, Dios le permitía que se reuniera cuando se reunía así con los ángeles. Lo había acusado a Dios de hacer a Job su protegido y darle posesiones terrenales, y que lo tenía en un cerco de protección. El diablo le dijo a Dios, en Job capítulo 1, verso 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás que si no blasfema contra ti en tu presencia. Ese fue el challenge, el reto que le hizo Satanás a Dios. Y en el verso 12 Dios le contestó y le dijo, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Job nunca preguntó por qué le estaban ocurriendo estas cosas. Mientras nosotros acá y algunos se preguntan por qué estas tragedias Dios permite que sucedan. Job nunca preguntó por qué le estaban ocurriendo esas cosas. Lo más cerca que llegó de preguntar fue cuando en el capítulo 10, verso 2, le dijo a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Y lo estaba haciendo no como un reclamo, sino como una petición, como una súplica. Hazme entender, dime, revélame, por qué me están pasando las cosas que me están pasando. Job estaba compartiendo su agonía espiritual con el mismo Dios a quien él no podía entender.
Nosotros como seres humanos no podemos a veces entender, hay cosas que no se pueden entender de Dios porque nosotros en nuestra capacidad humana no tenemos suficiente chip, suficiente memoria para comprender esas cosas de nuestro Dios. Esta actitud de Job nos lleva a tratar de contestar la pregunta dentro de nuestras limitadas capacidades humanas. El sufrimiento producido por las tragedias del mundo nos transmite varios mensajes. Y ahí es donde está el tema y vamos a dividir estos mensajes. Hoy voy a dar uno de los mensajes que nos transmite y el domingo termino con los otros. El mensaje de hoy nos lleva a tratar de explicar lo inexplicable de Dios. Y eso es una tarea bastante difícil, pero vamos a hacer lo mejor que podamos entre las limitaciones que tenemos como seres humanos. Las tragedias del mundo llevan un mensaje de misterio. La Biblia habla, y el apóstol Pablo más que nadie habla de los misterios que tiene la Biblia en cuanto a cosas. El mismo Pablo dice que el Señor les reveló cosas que él no podía decir porque si las decía el mundo no las iba a entender y estaban demasiado adelante para la época. En la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay el que a presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. En otras palabras, el misterio de la iniquidad está quizás reflejado en aquellas tragedias que nos afectan súbitamente, como lo fue el incendio del hotel en Las Vegas, o quizás en los terremotos en Puerto Rico, las inundaciones en Centroamérica, o esta pandemia, o lo que le sucedió a Job. No sabemos con exactitud la respuesta a esta pregunta, pero nos dice la palabra que una de las razones puede ser la rebelión del hombre contra Dios. Y especialmente en estos tiempos, hermanos, podemos ver cómo esto es una tendencia que perdura por los siglos, desde la desobediencia del huerto hasta el salir el pueblo hebreo de Egipto, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, y hasta el presente, cuando nosotros mismos o los hombres se han sacado a Dios de las escuelas, del gobierno, de nuestro diario vivir, de todos los aspectos de la vida del ser humano. Dios ha sido puesto en un segundo plano. El ser humano, influenciado por Satanás, que es el maestro de la mentira y del pecado, le ha dicho a Dios, el ser humano influenciado por Satanás, le ha dicho a Dios, en otras palabras, yo puedo construir mi mundo sin ti. Los humanistas de este tiempo dicen, yo no necesito a nadie, yo me puedo valer por mí mismo. Y entonces Dios le responde a uno, si tomas esa posición, vas a sufrir y vas a morir. El hombre tomó esa posición, como lo vemos a través de toda la historia, y comenzó a sufrir. Y ha estado muriendo desde entonces. La muerte es una consecuencia inevitable de haber nacido. Entonces la muerte física es solo la muerte del cuerpo, pero el espíritu sigue viviendo. Si tu espíritu está separado de Dios por la eternidad, se va a perder para siempre. No va a morir, pero no va a ir a donde debe ir si estamos en línea con nuestro Señor y con nuestro Padre Celestial. La Biblia enseña que Satanás es el autor del pecado. El pecado es la causa que tengamos sufrimientos, incluyendo la muerte. Todos nuestros problemas y nuestros sufrimientos, amados, incluyendo la muerte misma, son producto de la rebelión del hombre contra Dios. Si Eva no se hubiese caído ante la tentación de la serpiente, nosotros pues estuviéramos en una situación completamente distinta. Pero Dios ha provisto, aparte de que caímos en ese pecado y llevamos ese pecado por todos los siglos, Dios nos ha provisto un rescate, un salvavidas en la persona de su Hijo Jesucristo. Por ese motivo murió Cristo en la cruz, por eso fue que resucitó. Sabemos que Dios nos ama, pero no puede permitir la desobediencia que es producto de la rebeldía, que a su vez es introducida en nuestras vidas y a nuestras mentes por Satanás.
Él nos tienta constantemente hasta que terminamos actuando en esa tentación, y cuando actuamos sobre esa tentación, entonces se convierte en pecado, y el pecado es de muerte, según dice la palabra en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si nosotros entendemos esta dinámica, esta situación, podemos ver que entonces que esas tragedias y ese sufrimiento que surgen a través de las tragedias del mundo, una de las razones es por la rebelión, la desobediencia que el mismo hombre ha tenido, y que son las consecuencias que hemos tenido que sufrir para nosotros aceptar que no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, que tenemos que aceptar a Jesucristo en nuestros corazones. Y es así que siempre cuando yo termino todos los mensajes, hago la oración de fe o hago el llamado para que aquellas personas que no conocen a nuestro Señor, que están sufriendo, que están teniendo situaciones que aparentemente no entienden por qué, que comprendan que sin el Señor en tu corazón, estas situaciones se van a continuar manifestando en tu vida y pueden llevarte a un desenlace que no es lo que el Señor tiene deparado y espera de nosotros. Porque como hemos dicho anteriormente, Él nos da el libre albedrío, pero el libre albedrío nos lo dio el Señor para que nosotros tomemos decisiones sabias y decisiones correctas de acuerdo a la palabra. Cuando entonces escuchamos voces contrarias a la palabra del Señor, oímos las voces del enemigo, de nuestros amigos, de la gente que estaba en nuestras vidas anteriormente, y cuando actuamos sobre esas otras cosas, entonces es que comenzamos a sentir los estragos, los efectos y las consecuencias de esas tragedias, que lo que nos traen es sufrimiento, y no lo que dice la palabra en el verso base, no nos traen la paz que nuestro Señor Jesucristo dijo, que tendremos aflicción, pero que no nos preocupemos, no tengamos ansiedad, porque Él venció al mundo. Para nosotros poder disfrutar de esa promesa, tenemos que aceptarlo a Él en nuestros corazones. Si es así que yo en este momento estoy haciendo el llamado a todo el que nos está escuchando, a todos los que puedan ver este mensaje luego, que no han aceptado al Señor Jesús en sus corazones, que lo hagan. Y yo me atrevo a garantizar que una vez tú aceptes a Jesucristo en tu corazón y te encamines y te pongas en línea con el Señor, que te congregues en una iglesia de sana doctrina, que eduques, que busques, que escudriñes la palabra, yo te garantizo que tu vida va a sufrir un cambio para el lado positivo, para el lado donde Dios quiere que tú andes, junto con su Hijo Jesucristo. Así es que si tú no has hecho esa profesión de fe, si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, yo te invito. Y enfatizo la palabra invitar, porque no es una obligación, no lo tienes que hacer, y ahora que estás en la intimidad quizás de tu hogar, no tienes que hacerlo por obligación, ni porque lo hizo el que está al lado tuyo cuando van a la iglesia, al templo, sino que tú, entre tú y el Señor, hagan un pacto donde verdaderamente te arrepientes de tus pecados y lo aceptes a Él. Así es que sí, puedes hacer esta corta oración conmigo, repite y levanta tu mano y repite conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados y te pido que me ayudes a tener paz para soportar todas las pruebas y las tragedias de este mundo, y pueda estar escrito mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias por este regalo inmerecido. En el nombre de Jesús, amén. Y también siempre hago el llamado de la reconciliación, porque hay personas, ¿verdad?, que
por las razones varias, pues se han apartado del Señor, están fríos. Dice la palabra que en estos últimos tiempos, hasta los que estamos separados, ese amor se va a ir enfriando y nos vamos a ir apartando por falsas doctrinas o por otras cosas. Que si te has apartado, que tienes la oportunidad que el Señor te brinde esta noche de acercarte a Él, de arrepentirte y de venir y continuar con la obra que el Señor deparó para ti desde el principio del tiempo. Esa es la palabra que Él vio, que sus ojos vieron tu embrión. Te conoce más que te conoces tú mismo a ti. Así es que reconcíliate con el Señor, ven a los pies y te invito a que veas este domingo la segunda parte de la serie. En el mundo tendréis aflicción, donde vamos a ver, explorando otros mensajes que trae nuestro Señor y el Espíritu Santo a través de este mensaje de aliento y de apoyo. Y es que yo te bendigo. Saludamos a los que ya están, se han ido conectando más. Elis, Guidi Merced, esa es la mamá de mi hija. Está por ahí Francisco Blasco, que es el esposo de mi hermana. Y pues, Nancy Niño, Isabel Barriento. Isabel, muchas bendiciones para ti. Dios te bendiga. Loli, ya la saludé. Rosita. Y así, bueno, todos los que se han conectado en el día de hoy, les doy la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les invito para el domingo terminar la serie En el mundo tendréis aflicción. En el nombre de Jesús los bendigo y que tengan buenas noches.